Y es que se estima que son alrededor de 7.000 millones de pies cúbicos normales de gas los que se producen actualmente en nuestro país. Sin embargo, pues esta se plantea como la alternativa energética del siglo XXI y hoy vamos a averiguar por qué esto es así en compañía de dos personas que pues manejan la materia desde puntos, digamos, un tanto diferentes. Por este lado nos acompaña el profesor Antonio Delicio, él es geógrafo, también profesor del Centro de Estudios del Desarrollo en la Universidad Central de Venezuela, también profesor en la Universidad Bolivariana de Venezuela, especialista también en el área ambiental. Muy buenos días. Buenos días. Bienvenido, profesor. Gracias, Un placer Natalie. nuevamente tenerlo por acá. Gracias. También está en esta oportunidad con nosotros en el estudio David Paravicini. Él es profesor también de la Universidad Bolivariana de Venezuela, ingeniero mecánico y expresidente de lo que fuese la Comisión de Energía y Mina de la Cámara de Senadores del extinto Congreso de la República. Muy buenos días. Buenos días, Natalie. Gracias por la Bienvenido invitación. nuevamente también, gracias por estar acá con nosotros. Conversábamos en anteriores ocasiones sobre temas ambientales, también sobre lo que estaba relacionado con la generación de energía eléctrica en el país. Y hoy nos trae al programa este aspecto fundamental, hablar de lo que son las reservas de gas en nuestro país. Cuán importante y cuán beneficioso puede ser el gas natural para, como de repente, fuente de energía para ser aprovechada pues en muchas áreas en la sociedad. Vamos a comenzar entonces definiendo algo súper importante. ¿Qué es el gas natural como tal? El gas es un hidrocarburo gaseoso, ¿verdad? Se diferencia de los otros hidrocarburos que conocemos, como el petróleo, que es líquido fundamentalmente, o el carbón, que es sólido. Entonces, en ese sentido, es una dimensión distinta, es un hidrocarburo distinto y tiene las particularidades y tiene, desde el punto de vista ambiental, y es por eso que el gas se está convirtiendo, algunos hablan de la energía fósil verde, ¿no? Yo no llegaría a esos extremos. Combustible verde, yo no llegaría a esos extremos por cuanto la cantidad de producción de dióxido de carbono es alrededor de 25-30% menor que la del petróleo, es 50% menor la producción del dióxido de carbono que produce el gas con respecto al carbón. Los contenidos de dióxido de azufre y óxido de nitrógeno son también menores y en ese sentido, bueno, se está planteando una alternativa y por eso ha venido creciendo y se proyecta que para el año 2030 posiblemente a nivel mundial el consumo de gas sea equiparable al del petróleo, que tendería a bajar por todo el problema que significa el impacto que tiene en un aspecto que nos tiene movidos a todos desde el punto de vista ambiental, que es el cambio climático. ¿Cuándo comienza este combustible de origen fósil a comercializarse en el mundo? Es decir, ¿cuándo comienza la gente a entender los beneficios que tiene el gas? Buenos días. Buenos días, de nuevo. nuevamente. Mira, primero quería hacer una precisión con respecto al tema del gas. A diferencia del petróleo líquido, o sea, el hidrocarburos líquidos, como nos decía Antonio Delicio, el gas sí se encuentra, que está en pocos países, está reducido sus cantidades, inclusive susceptibles para ser explotadas comercialmente. El gas sí se encuentra en todas partes. En casi todos los lugares del mundo, en casi todos los países hay yacimientos de gas, solamente que son yacimientos pequeños, medianos, y que su producción atiende más a necesidades locales y no a necesidades de mercado energético mundial. Okay. Entonces, por ejemplo, Italia, después de la posguerra, se hacen unos hallazgos de gas y con ese gas que se descubre en el sur de Italia se logra arrancar la industria italiana en buena medida frente a un mundo, primero una Italia derrotada de la Segunda Guerra con limitaciones por su situación económica al acceso a los hidrocarburos líquidos controladas por las 7 hermanas y logra Italia hacer un avance importante en esa materia. Asimismo, pues aquí en Venezuela lo primero que se descubre no es el petróleo, es el gas. Aquí en Venezuela los primeros yacimientos son de gas. Bueno, primero de asfalto, que fueron dos yacimientos de allá en el estado Sucre, luego entonces el gas tiene esa característica de que es un extraordinario combustible, solo que no es comerciable. Si usted hace una lista de cuáles son los negocios dentro del área de los hidrocarburos o del mundo energético mundial, el primero están los condensados, después los hidrocarburos livianos, los medianos, los pesados, los extra pesados y después el gas y después la refinería. Desde el punto de vista de los negocios, estoy hablando en términos comerciales, la comercialización. El gas no entra entre los hidrocarburos
entre los elementos energéticos más comerciales, porque son dificultades para el transporte, aunque se han descubierto tecnologías o se han desarrollado tecnologías como la licuefacción para hacer transportes de grandes volúmenes, etcétera, y después se vuelven a licuar, pero son sumamente costosos. Okay. Y lo que ha hecho que ha reducido que el tema del gas se convierta en tema de grandes comercializaciones. Solo recientemente, con estos desarrollos de estas tecnologías, te estoy diciendo recientemente 50 años, 60 años para acá, que se procede hasta la comercialización del gas, que se licúan, se hace el licuado y se transporta en grandes cantidades. Sin embargo, hace aproximadamente 200 años se conoce de los beneficios del gas, ¿no? No, y mucho antes. O sea, ya las ciudades como Londres, mismo Nueva York, fueran iluminadas las ciudades a través del sistema de gas metano, el alumbrado público. Era a través de gas. De manera que esto se conoce, la utilización del gas, por ejemplo, para la electricidad, o sea, la Unión Soviética, se aplicaron tecnologías de gasificar, por ejemplo, las minas de carbón. No se extraía el carbón, sino se hacía la combustión en el subsuelo, y en vez de extraer el carbón, molerlo y transportarlo, ya se extraía gas directamente y empezaron a hacer los primeros sistemas. Bueno, con eso les permitió a la Unión Soviética electrificar toda esa gigantesca extensión. De manera que el gas tiene aplicaciones, pero para los desarrollos internos, sino muy recientemente es que ya el gas se ha visto como un elemento adicional dentro de lo que es el mercadeo. En Venezuela, como seguramente más adelante hablaremos, se hicieron hallazgos de importantes reservorios de gas en la costa de Paria, y se pensó a través de un proyecto que llaman Sigma, crear unos trenes de licuefacción para la exportación de ese gas. Pero ha habido tantos hallazgos de gas y producción de gas en otras partes del mundo que ya ese gas licuado de allí no tendría mercado, y eso es lo que ha paralizado esos proyectos, porque fueron contemplados con visión comercial y no con visión de la utilidad en el propio país. Ahora bien, ¿cuán utilizado es hoy por hoy el gas en el mundo? En el mundo es utilizado hay países que lo utilizan más, hay países que lo utilizan menos. Recuerdo además que cuando uno habla de gas, habla de los yacimientos, pero también uno tiene que hablar, por ejemplo, del gas metano que uno puede obtener de la basura. Y eso hay ciudades, por ejemplo, el caso de Suecia, 1 millón de hogares suecos, y eso representa alrededor del 30-40% de la población. Su calefacción proviene de la utilización del gas metano, ¿verdad?, de la basura, y Suecia en este momento es un país que está importando 800.000 toneladas años de basura para tratar de aumentar su producción. Entonces es utilizado de manera variada. ¿En cuanto al gas de origen fósil? Igual, ¿no? Porque además dentro de la geoestrategia que se está planteando con el gas, así como hemos estado muy preocupados por el problema del petróleo y la lutita, hay que recordar también que hay gas de lutita. Y a través de unos procesos tecnológicos que es la fragmentación hidráulica y la perforación horizontal, se están aprovechando al máximo, y eso es un elemento nuevo que está reconvirtiendo, ¿verdad?, la geoestrategia del gas y el ranking de los países. De hecho, por ejemplo, si nosotros tomamos el componente lutita, gas de lutita, Venezuela no estaría dentro de los 10 primeros, estaría dentro de los primeros 17, ¿no? Porque son reservas todavía probables, más no probadas, ¿no? Pero frente a la probabilidad, el gas lutita tiene la proporción de depósito de gas lutita, gas no convencional, gas que no es utilizado, no es extraído de manera convencional, es mayor. Estamos hablando de una proporción de 53 a 46.